Bienvenidos al espacio Kineret. Hoy hablaremos del sacramento del bautismo. Vamos a ello. El sacramento del bautismo etimológicamente viene de la palabra bapto, baptizo, que significa lavar, sumergir. Con este sacramento, la persona que se prepara, el catecúmeno, se incorpora a la vida de la Iglesia. ¿Cuál es el origen del bautismo? Podemos encontrar un origen en la comunidad de los esenios, una especie de monjes, eremitas, de espirituales místicos que vivían en las cuevas de las piedras, de las rocas del desierto de Judea, los cuales practicaban unas abluciones morales, es decir, con agua del río Jordán, que es el agua cercana del desierto, pues sumergiéndose en esa agua, lavándose con esa agua, significaban un cambio de vida, un cambio de las actitudes, de la moral de su vida. El gran personaje de nuestra historia cristiana es San Juan Bautista, que era de la comunidad de los esenios o había tenido influencia de los esenios, que practicaba un bautismo de conversión, proponía a la gente un cambio moral, un cambio de actitudes y expresada lavándose en esas aguas del río Jordán. Y ese es el bautismo que recibe Jesús, una evolución moral llevada por Juan el Bautista. El sacramento del bautismo nos incorpora a la vida de la Iglesia y es por eso que es el primer sacramento y el primer de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Recordad, bautismo, confirmación y Eucaristía. Hay 3 maneras, 3 ritos. La forma primitiva, que es la inmersión, sumergirse en una piscina de agua en las iglesias, en la cual pues el catecúmeno, al salir del agua de la piscina, pues ha renovado su vida y entra en la vida cristiana. Esto se ha llevado actualmente solo por las iglesias protestantes baptismales. Después la más habitual, que es la ablución, que es tirar agua a la cabeza de la persona que va a ser bautizada, utilizada por el mundo católico, como también por las iglesias protestantes reformadas. Y otro menos conocido, que es la aspersión, que se utiliza solo cuando, por la razón que fuera, no se puede utilizar la ablución, que puede recordarnos cuando renovamos el bautismo por Pascua, que somos aspergidos con el agua bendita. En el Concilio de Nicea, el año 325, se decidió que para expresar más que esta vida la recibimos tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo, que la ablución, la inmersión a la aspersión se hicieran 3 veces. Y es por eso que actualmente cuando vemos un bautismo, se bautiza tirando 3 veces agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué partes importantes tiene el rito del bautismo? Una muy importante, que es la profesión de fe, las promesas bautismales, el decir públicamente que crees en Dios. La profesión de fe en la Iglesia católica, la protestante, la que fuera, pues la profesión cristiana de la fe. Después, 3 ritos propiamente dichos del bautismo. 1, el agua, que se tira 3 veces en la fórmula que sea, expresando que esa vida nueva que recibes, la recibes tanto del Padre, como del Hijo, como del Espíritu Santo. La segunda, la crismación. El ministro hace una cruz en la cabeza con el santo crisma. ¿Qué es el crisma? El crisma es un aceite que se consagra en la catedral, un aceite perfumado, normalmente con perfume de nardo, que se consagra el Jueves Santo, y si no puede ser ese día, días antes, en la catedral, consagrado por el obispo de la diócesis, acompañado también por la oración de todos los presbíteros de la diócesis. Hacer una cruz de crisma, de aceite consagrado en la cabeza, significa esta unión para siempre a Jesucristo. Y finalmente, como rito complementario, los padrinos dan un cirio encendido previamente
en el cirio pascual de la Iglesia, dan un cirio con esa luz al catecúmeno, expresando que esa luz tiene que guiarle toda la vida, y así como el ministro dice el nombre del catecúmeno, del nuevo cristiano, y le dice: recibe la luz de Cristo para que te guíe durante toda tu vida. ¿Qué es un ministro de un sacramento? Es la persona que hace el servicio, viene de ministerio, que significa servicio. El ministro del bautismo normalmente es el obispo, pero como el obispo no puede hacer todos los bautismos, pues al final acaba siendo el presbítero. El presbítero es el sacerdote que, en nombre del obispo, pues incorpora ese cristiano, ese catecúmeno, a la vida de la Iglesia. Pero incluso, pues si no puede el sacerdote, también puede hacerlo un diácono. El diácono es ayudante directo del obispo que trabaja con los sacerdotes en el servicio de la diócesis, y también ellos son ministros habituales del bautismo. Pero incluso en caso de peligro de muerte o que no haya ningún presbítero y haya una situación de gran urgencia para hacer ese bautismo, lo puede hacer cualquier persona, la que en ese momento tenga más autoridad. En un barco sería, por ejemplo, el capitán del barco. En un hospital, pues ese médico, esa enfermera o esa comadrona que está con ese niño que mejor ha nacido mal y quieren bautizarlo porque hay peligro de muerte. El bautismo lo puede hacer, por tanto, cualquier laico. Sí que en ese caso, cuando es posible, si sobrevive a la situación, si era de peligro de muerte, pues entonces confirma ese bautismo pues un sacerdote, el obispo, en la pila bautismal de su iglesia. ¿Y qué efectos provoca el bautismo? No solo es la incorporación a la Iglesia, a la comunidad cristiana, sino tres. Primero, el perdón de los pecados, porque normalmente el bautismo estaba pensado para adultos que se convertían al cristianismo, no para niños, si no, no tendría tanto sentido esa primera parte, ¿no? Sino el perdón de los pecados de toda tu vida. La otra, la unión a Cristo, una unión entera a Jesucristo. Y el tercer efecto es el don del Espíritu Santo para recibir esa fuerza para dar testimonio de la fe. Bien, con esas pinceladas sobre el bautismo hemos iniciado estos Kinnerets sobre los sacramentos. La semana que viene hablaremos de la confirmación como continuación directa del sacramento del bautismo. Tened todos un buen día.